En el video de hoy les traemos una historia conmovedora que toca lo más profundo del corazón. Les contaremos la historia de una persona que, enfrentándose al final de su vida, decide escribir una última carta a sus seres queridos. Este relato está lleno de reflexiones sobre la vida, el amor, las despedidas y lo que realmente importa cuando el tiempo se vuelve limitado. Si eres de los que valoran las emociones profundas y las conexiones humanas, esta historia es para ti. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias cargadas de emoción, y te invitamos a que comentes la frase, "Salud para todos mis seres queridos", para recordarnos lo valioso que es cuidar a quienes amamos. Había una vez una persona, llamémosla Sofía, que siempre vivió rodeada de afecto. Era una persona que irradiaba felicidad, alguien que entendía que la vida era mejor compartida con los demás. Desde pequeña, Sofía disfrutaba cada instante junto a sus amigos y familiares. Su vida estaba llena de risas, celebraciones y momentos simples que se convertían en memorias eternas. Las tardes en el parque con su grupo de amigos, las cenas en familia, y esas charlas interminables en las que hablaban de todo y de nada, eran su mayor tesoro. Los domingos eran especialmente felices. Toda la familia se reunía en casa de los abuelos. Era tradición que cada uno llevara algo para compartir, y esas tardes se convertían en grandes festejos donde las risas y las anécdotas llenaban el aire. Sofía amaba la sensación de estar rodeada de las personas que más quería, de sentir que formaba parte de algo grande, algo que la hacía sentir segura y completa. Cada abrazo, cada conversación, cada momento compartido tenía un valor incalculable para ella. Con sus amigos, Sofía era el alma de las reuniones. Sabía cómo hacer sentir a cada uno especial, cómo brindar palabras de apoyo cuando alguien lo necesitaba o simplemente estar allí, presente, en silencio si era necesario. Sus amigos sabían que podían contar con ella para todo, y ella valoraba profundamente esas relaciones. Había momentos en los que caminaban por la ciudad sin un rumbo fijo, disfrutando simplemente de estar juntos, de reírse de cualquier cosa, de sentirse acompañados. Sofía creía que el amor no era solo entre parejas, sino que se manifestaba en cada gesto, en cada amistad, en cada conexión auténtica entre dos personas. La vida de Sofía parecía perfecta. Estaba rodeada de cariño y amor, disfrutaba cada día como si fuera único y hacía que quienes la rodeaban se sintieran afortunados de estar en su vida. Todo marchaba bien. Sin embargo, había algo que ella aún no sabía, algo que cambiaría su vida para siempre. Un día, en medio de esa felicidad cotidiana, Sofía comenzó a notar algo extraño. Al principio, eran solo pequeños detalles, un cansancio que no desaparecía, una leve sensación de malestar que se instalaba en su cuerpo, incluso cuando no había hecho grandes esfuerzos. Al principio no le dio demasiada importancia. Pensó que el estrés o la rutina podían ser los culpables, y siguió adelante con su vida. Después de todo, Sofía era fuerte, y siempre había sido de esas personas que preferían sonreír ante las dificultades. Pero las señales no desaparecieron. Con el tiempo, el cansancio aumentó, y su cuerpo comenzó a mostrar signos más evidentes de que algo no andaba bien. Sofía, siendo siempre optimista, no quiso preocupar a su familia ni a sus amigos. Continuó con su vida como si nada pasara, participando en todas las reuniones familiares, asistiendo a las salidas con amigos y manteniendo la sonrisa que tanto la caracterizaba. Nadie sospechaba que algo más profundo estaba ocurriendo en su interior. Fue en una de esas reuniones familiares, durante una tarde soleada en casa de los abuelos, cuando su madre notó que algo en ella no era igual. ¿Estás bien, hija?, le preguntó con ese tono que solo una madre puede tener, lleno de preocupación y amor a la vez. Sofía, que siempre había sido buena ocultando sus preocupaciones para no alarmar a los demás, no pudo seguir fingiendo. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que ella pudiera detenerlas. En ese momento, confesó que llevaba semanas, incluso meses, sintiéndose mal. Su familia, que la amaba más que a nada en el mundo, no dudó en apoyarla y la acompañó al médico. Los exámenes fueron largos y agotadores, y aunque todos mantenían la esperanza de que no fuera nada serio, en el fondo de su corazón, Sofía sentía que su vida estaba a punto de cambiar.
Cuando llegaron los resultados, sus peores temores se confirmaron. Los médicos le dijeron que tenía una enfermedad grave, algo que requería tratamiento inmediato, pero aún con él, las perspectivas no eran las mejores. Sofía escuchó en silencio, sin apenas reaccionar. No lloró en ese momento, ni se dejó llevar por el miedo. Sabía que su tiempo era limitado. Cuando salió del hospital, el aire fresco del exterior le golpeó el rostro, y por un segundo, todo parecía igual que antes. El mundo seguía girando, las personas caminaban apresuradas por la calle, los autos pasaban, y el sol brillaba sobre la ciudad. Pero para Sofía, nada sería igual. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la noticia, decidió hacer algo distinto. Sabía que le quedaba poco tiempo, pero ese tiempo sería suyo, y lo aprovecharía al máximo. En lugar de caer en la desesperación, Sofía tomó una decisión: vivir intensamente, aún más que antes. No se trataba de intentar hacer grandes cambios ni de alterar su rutina por completo. Se trataba de disfrutar cada pequeño momento, de darle aún más valor a las personas que amaba, y de hacer aquellas cosas que siempre había deseado hacer pero que, por una razón u otra, había postergado. Sofía comenzó a escribir cartas. Sabía que el tiempo se le escapaba, y quería asegurarse de que cuando ya no estuviera, sus seres queridos tuvieran algo tangible de ella, algo que pudieran leer una y otra vez, recordando su voz, su risa, y su amor. Cada carta era una parte de su corazón, un legado de amor y gratitud para aquellos que la habían acompañado a lo largo de su vida. Para su madre, su padre, sus hermanos, sus amigos más cercanos. Cada carta contenía palabras sinceras, reflexiones sobre lo que había aprendido en la vida, y el amor que sentía por cada uno de ellos. Pero además de escribir, Sofía comenzó a cumplir sus propios deseos. Había tantas cosas que había querido hacer cuando era joven y que, por diversas circunstancias, nunca había llegado a realizar. No eran necesariamente cosas grandiosas, pero eran significativas para ella. Quería aprender a tocar el piano, aunque fuera solo una melodía. Quería viajar a ese rincón de la playa donde solía ir cuando era niña. Quería ver el amanecer desde lo alto de una montaña, sentir el viento en su rostro y escuchar el canto de los pájaros mientras el sol aparecía en el horizonte. Cada día se convirtió en una oportunidad para hacer algo especial. A veces, simplemente tomaba largas caminatas por el parque, sintiendo el crujir de las hojas bajo sus pies, respirando profundamente el aire fresco. Otras veces se reunía con sus amigos para cenar y recordar viejos tiempos, riendo como si nada hubiera cambiado. Sofía encontró en esos momentos cotidianos una felicidad profunda, una conexión con la vida que antes, en medio de la rutina, no había percibido. Durante esos meses, Sofía fue más feliz que nunca. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero en lugar de enfocarse en lo que iba a perder, se centró en lo que aún podía disfrutar. Y en medio de esa alegría, en medio de ese amor que seguía compartiendo con quienes la rodeaban, Sofía encontró la paz. Todavía quedaba una carta por escribir. La más importante de todas. Había una carta que Sofía sabía que sería la más difícil de todas. Había escrito a su madre, a su padre, a sus hermanos, incluso a sus amigos más cercanos. Cada una de esas cartas fue un torrente de emociones, recuerdos de infancia, agradecimientos, y pequeñas lecciones que había aprendido en el transcurso de su vida. Pero esa última carta, la que todavía no había escrito, era diferente. Era la carta que dejaría para sí misma, una reflexión final sobre su vida, sobre lo que había significado para ella, y sobre lo que quería que quedara de su paso por el mundo. Se sentó frente a la ventana de su habitación, con una hoja en blanco frente a ella y una pluma en la mano. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados, como si la naturaleza quisiera acompañarla en ese momento tan especial. Sofía suspiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. No era fácil plasmar tantos pensamientos y sentimientos en una sola carta, pero sabía que debía hacerlo. Había algo liberador en el acto de escribir. Sentía que, de alguna manera, poner en papel sus pensamientos le permitía hacer las paces con el hecho de que su tiempo se estaba acabando. «Querido yo», comenzó a escribir,
dudando por un instante antes de seguir. Quiero que sepas que has tenido una vida hermosa, una vida llena de momentos que valieron la pena. Sé que siempre fuiste una persona que se preocupaba por los demás, que buscaba el bienestar de quienes amabas, y estoy orgullosa de ti por eso. Pero también sé que, a veces, te olvidabas de ti misma. Te olvidabas de que tú también merecías esa misma atención y amor. Y aunque ahora, mirando hacia atrás, veo esos momentos en los que te descuidaste, no me siento triste. Me siento agradecida, porque aprendiste con el tiempo a valorarte, a quererte. Mientras escribía, Sofía recordó los momentos en los que, siendo más joven, había dejado de lado sus propios sueños para cuidar de los demás. Pensó en las veces que había postergado sus deseos para ayudar a sus padres con el negocio familiar, o para acompañar a un amigo en un momento difícil. Aunque en su juventud había tenido deseos de viajar por el mundo, de estudiar en el extranjero, o de explorar nuevas oportunidades, siempre había sentido que sus responsabilidades la retenían. Pero ahora, en este punto de su vida, no sentía arrepentimiento. Sabía que todo lo que había hecho, lo había hecho por amor. Sofía siguió escribiendo, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Reflexionó sobre el amor, la amistad, la importancia de los pequeños momentos. A lo largo de su vida, había aprendido que las cosas más importantes no eran los logros materiales ni las grandes aventuras, sino las conexiones humanas, el cariño compartido con aquellos que la rodeaban. Cada risa, cada abrazo, cada palabra de aliento que había recibido o dado, habían sido los verdaderos tesoros de su existencia. Hubo momentos difíciles, sí, escribió en la carta. Momentos en los que te sentiste perdida, en los que pensaste que no podrías seguir adelante. Pero quiero que recuerdes que siempre lo hiciste. Siempre encontraste la fuerza dentro de ti para seguir, para levantarte una y otra vez. Y esa es una de las cosas que más admiro de ti, tu resiliencia, tu capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía oscuro. Recordó uno de esos momentos oscuros, cuando había perdido a su mejor amiga en un trágico accidente. Fue un golpe devastador, uno del que pensó que nunca se recuperaría. Durante meses, había sentido un vacío en su vida, una tristeza que la consumía desde adentro. Pero con el tiempo, había aprendido a convivir con el dolor, a aceptarlo como parte de la vida. Y aunque la pérdida seguía doliendo, había encontrado consuelo en los recuerdos felices que compartía con su amiga. También pensó en el amor, ese sentimiento tan poderoso que había guiado muchos de sus días. Había amado profundamente en su vida, no solo a su familia y amigos, sino también a una persona especial. Aunque esa relación no había durado tanto como hubiera querido, el amor que había sentido por esa persona había sido verdadero, y eso era lo que importaba. En su carta, escribió sobre la importancia de amar sin miedo, de entregarse por completo, incluso sabiendo que el amor a veces conlleva dolor. Porque al final, el amor es lo único que realmente deja una huella en el corazón. Y así, Sofía continuó escribiendo. Recordó sus logros, sus fracasos, sus sueños cumplidos y los que habían quedado en el camino. Pero sobre todo, recordó las personas que la habían acompañado en su viaje. Esos seres queridos que habían estado a su lado en los buenos y malos momentos, que la habían apoyado y alentado, que le habían brindado una familia. Cuando finalmente terminó la carta, se sintió en paz. Había logrado expresar todo lo que quería, había dejado en esas palabras un pedacito de su alma. Sabía que cuando sus seres queridos leyeran esa carta, sentirían su presencia, sentirían su amor, incluso cuando ella ya no estuviera. El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad comenzaba a invadir la habitación. Sofía miró por última vez el cielo estrellado antes de guardar la carta en un pequeño sobre. Lo selló con cuidado y lo colocó en su escritorio, donde sabía que su familia lo encontraría cuando llegara el momento. Con la sensación de haber hecho lo correcto, Sofía se recostó en su cama, sintiéndose ligera, tranquila. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero también sabía que había vivido una vida plena, rodeada de amor. Y eso, pensó mientras cerraba los ojos, era lo único que importaba. El siguiente amanecer llegó con un aire de calma. La mañana siguiente fue tranquila,
bañada en una luz suave que llenaba la habitación de Sofía con un resplandor cálido. Ella no se despertó para ver el amanecer, pero su presencia impregnaba cada rincón de la casa, como si de alguna manera su espíritu se hubiera quedado para velar por quienes amaba. Su familia, aún sin saber lo que había pasado esa noche, seguía con su rutina habitual, ajenos al hecho de que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. Su hija mayor, Clara, fue la primera en entrar a la habitación. Siempre solía llevarle el desayuno a su madre, un gesto que compartían desde hacía años, como una manera de estar juntas en las mañanas. Clara abrió la puerta con una sonrisa suave, esperando ver a su madre sentada en la cama, como siempre, con su libro en las manos y ese aire de serenidad que tanto admiraba. Pero esta vez, la encontró en silencio, descansando plácidamente, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Clara se acercó con cuidado, el instinto le decía que algo era diferente, algo en el ambiente la hizo detenerse. Tomó la mano de su madre, ahora fría pero aún reconfortante, y en ese instante lo supo. El dolor la invadió como una ola arrolladora, pero también la calma, como si Sofía le hubiera dejado parte de su serenidad en ese último momento. Lo primero que hizo fue sentarse a su lado y, por un largo rato, no dijo nada. El silencio en la habitación era profundo, pero no pesado, era un silencio lleno de significado, lleno de gratitud por cada momento que habían compartido. Clara dejó caer algunas lágrimas, lágrimas que hablaban de todo lo que significaba esa pérdida. Su madre había sido su guía, su confidente, la persona a quien siempre acudía en busca de consejo, y aunque sabía que este momento llegaría, nunca pensó que estaría lista para enfrentarlo. El resto de la familia llegó poco después, cada uno experimentando su propio torrente de emociones. El esposo de Sofía, Roberto, se quedó de pie en la puerta durante varios minutos, incapaz de entrar. No era que no quisiera estar ahí, era que no podía procesar la realidad de la situación. Finalmente, Clara lo invitó a acercarse, y juntos, padre e hija, se sentaron al lado de Sofía, hablando en susurros, recordando momentos que ya nunca se repetirían. Entre los sollozos y los abrazos compartidos, Clara notó algo en el escritorio de su madre, un sobre, cuidadosamente colocado, con su nombre escrito con la delicada caligrafía de Sofía. Clara se levantó despacio, como si el sobre pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Lo tomó entre sus manos y lo miró fijamente, sintiendo la última conexión tangible que le quedaba con su madre. No fue hasta la tarde que Clara reunió el valor para abrir la carta. Lo hizo con delicadeza, temblando ligeramente al desdoblar el papel. Sus ojos recorrieron las primeras palabras, y en ese momento sintió que su madre estaba de nuevo a su lado. Querida Clara, comenzó la carta, si estás leyendo esto, significa que ya he emprendido mi último viaje. No quiero que te sientas triste, porque tuve una vida hermosa, y quiero que recuerdes eso. Recuerda que cada día a tu lado fue un regalo para mí, que cada pequeño momento, cada conversación, cada risa compartida fue lo que llenó mi corazón de alegría. Clara, no sé cómo expresar lo orgullosa que estoy de ti. Siempre fuiste mi roca, mi luz en los momentos difíciles, y aunque sé que esto será duro para ti, quiero que sigas adelante, que vivas con todo el amor y la pasión que llevas dentro. La carta seguía, hablando de recuerdos que Clara había guardado en lo más profundo de su ser. Momentos que, a pesar del dolor, la hicieron sonreír entre lágrimas. Pero lo que más la conmovió fue la claridad y la tranquilidad con la que su madre hablaba de la muerte. No había miedo en sus palabras, solo aceptación. Sofía sabía que había vivido plenamente, y eso era lo único que le importaba. A lo largo de la siguiente semana, la familia fue descubriendo más cartas. Cada una estaba dirigida a una persona diferente, y todas estaban llenas de reflexiones profundas sobre la vida y el amor. A su hijo menor, Andrés, Sofía le dejó palabras de aliento, sabiendo que él, siendo el más sensible de todos, sufriría mucho con su partida. Le habló sobre la importancia de seguir sus sueños, de no dejar que el miedo lo paralizara, y de cómo siempre estaría con él, guiándolo en cada paso. A Roberto, su esposo, le escribió una carta larga y emotiva, recordando los inicios de su relación, los momentos en que se enamoraron y los desafíos que enfrentaron juntos.
Le pidió que cuidara de sus hijos, pero también de sí mismo, y que encontrara la manera de ser feliz nuevamente, incluso sin ella. Aunque esa idea parecía imposible en ese momento, Sofía confiaba en que él lo lograría, eventualmente. Las semanas pasaron, y aunque el dolor seguía siendo profundo, las cartas de Sofía se convirtieron en un bálsamo para la familia. Cada vez que uno de ellos se sentía perdido o abrumado por la tristeza, volvía a leer las palabras de Sofía, y de alguna manera, eso les daba fuerzas para continuar. Con el tiempo, la familia decidió hacer algo especial en honor a Sofía. Construyeron un pequeño jardín en su memoria, un lugar donde pudieran ir a reflexionar, a recordar los momentos felices que compartieron con ella. Cada planta, cada flor, tenía un significado especial, representando las cosas que Sofía amaba, la tranquilidad, la belleza de la naturaleza, y sobre todo, el amor que sentía por su familia. A medida que los años pasaron, Clara se dio cuenta de algo importante. Aunque su madre ya no estaba físicamente con ellos, su esencia seguía viva en cada uno de ellos. En las lecciones que les había dejado, en las risas que aún compartían, en el amor que continuaba fluyendo entre ellos. La despedida había sido dura, pero también había sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, el tiempo que pasamos con las personas que amamos, y el legado que dejamos cuando ya no estamos. Y así, a través de las cartas y los recuerdos, Sofía nunca se fue realmente. Su familia la llevaba consigo en cada paso que daban, en cada decisión que tomaban. Porque, al final, el amor que ella les había dado era lo único que perduraba, lo único que no se desvanecería con el tiempo. Con el pasar de los días, Clara y su familia comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Aunque el vacío que Sofía había dejado seguía presente, sentían que de algún modo, a través de las cartas y los recuerdos, ella seguía guiándolos. Cada miembro de la familia, de vez en cuando, encontraba consuelo en las palabras de Sofía, como si, aún después de partir, ella continuara acompañándolos, recordándoles cómo vivir con amor y fortaleza. El jardín que construyeron en su memoria se convirtió en un lugar especial, casi sagrado, para todos ellos. Era un espacio donde podían conectarse no solo con la memoria de Sofía, sino también con ellos mismos. En ese rincón del mundo, cubierto de flores y arbustos que Sofía había amado, se respiraba una paz que les daba un respiro entre tanto dolor. Roberto solía pasar tardes enteras sentado en el banco bajo un gran árbol que habían plantado juntos hace años, mientras Clara y Andrés se dedicaban a cuidar las plantas, como si hacerlo los acercara a su madre. Pero la vida seguía, como siempre lo hace, y poco a poco la familia comenzó a encontrar nuevos caminos, nuevas formas de avanzar. Clara, quien había sentido una pérdida más profunda al ser la hija mayor, comenzó a replantearse su vida. Recordó las últimas palabras de su madre, como le había dicho que siguiera adelante, que viviera sin miedo. Y eso fue lo que Clara hizo. A pesar de que su madre ya no estaba, decidió cumplir uno de los sueños que siempre habían compartido, viajar. Clara había estado siempre apegada a la familia, siendo la responsable, la cuidadora de todos. Pero ahora, sentía que su madre la animaba desde algún lugar, diciéndole que era hora de volar, de explorar el mundo más allá de la seguridad de su hogar. Así, comenzó a planear un viaje, uno que la llevaría a varios países, a conocer culturas y paisajes que solo había visto en libros. Era una forma de honrar a su madre, de hacer algo que Sofía siempre quiso para ella, que viviera su vida con plenitud, que no se dejara atrapar por el miedo al futuro. Antes de partir, Clara escribió una última carta para su madre, como una forma de cerrar un ciclo. Le agradeció por todo lo que le había dado, por cada lección, por cada sonrisa, por el amor incondicional que siempre había estado presente en su vida. Al dejar la carta en el jardín, bajo el árbol que Sofía tanto amaba, Clara sintió una liberación. Sabía que su madre estaría orgullosa de ella, de la decisión que había tomado de seguir adelante y explorar el mundo. Y con esa paz en el corazón, emprendió su viaje, llevando consigo el legado de Sofía. Mientras tanto, Roberto, el esposo de Sofía, también comenzó a sanar a su manera. Al principio, había sido el más afectado, el más roto por la pérdida.
durante más de 30 años, había compartido su vida con Sofía, construyendo una familia y una historia juntos. Habían pasado por momentos difíciles, pero siempre habían estado ahí el uno para el otro. Ahora, sin ella, Roberto se sintió perdido, como si una parte de su ser se hubiera ido con ella. Sin embargo, las palabras de Sofía en su carta fueron una guía constante para él. En la carta que le dejó, Sofía le había pedido que viviera, que no se rindiera ante el dolor. Te prometo que siempre estaré contigo, había escrito, pero también te pido que seas feliz, que encuentres la manera de seguir adelante, por ti y por nuestra familia. Roberto, aunque al principio había dudado de poder hacerlo, lentamente comenzó a abrirse a la idea de que, quizás, aún podía encontrar la felicidad de nuevo. Algunos meses después, decidió involucrarse más en la comunidad local. Siempre había sido una persona reservada, alguien que prefería pasar su tiempo en casa, pero ahora, inspirado por el deseo de Sofía de que continuara viviendo plenamente, comenzó a participar en actividades de caridad. Empezó ayudando en un refugio de animales y luego en un comedor comunitario. Lo que al principio fue una forma de distraerse, se convirtió en algo que le dio propósito y le permitió conectarse con otras personas que también habían enfrentado pérdidas similares. Mientras tanto, Andrés, el hijo menor, tuvo su propio proceso. A diferencia de Clara, quien había encontrado consuelo en la acción y en seguir adelante, Andrés necesitó más tiempo para procesar la ausencia de su madre. A menudo visitaba el jardín solo, donde se quedaba sentado en silencio, recordando los momentos que había compartido con Sofía. Aunque era joven, la partida de su madre lo había afectado profundamente, pues siempre había tenido una relación muy cercana con ella. En su carta, Sofía le había dejado un mensaje lleno de esperanza. Le pidió que siguiera sus sueños, que no dejara que su tristeza lo detuviera. Sé que la vida a veces es difícil, mi querido Andrés, pero confío en ti. Sé que tienes la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Yo siempre estaré en tu corazón, y quiero que recuerdes eso cada vez que sientas que el mundo es demasiado grande. Un día, mientras paseaba por el jardín, Andrés encontró algo que su madre había dejado para él antes de partir, una pequeña libreta, llena de dibujos y anotaciones que Sofía había hecho durante su vida. En esa libreta, Sofía había anotado frases motivadoras, pensamientos sobre la vida, y pequeñas reflexiones que había acumulado con los años. Andrés se dio cuenta de que esa libreta era otro regalo que su madre le había dejado, una forma de seguir acompañándolo incluso cuando ya no podía estar físicamente presente. Con el tiempo, Andrés decidió seguir los consejos de su madre. Comenzó a trabajar en sus propios sueños, explorando su pasión por la música. Era algo que siempre había disfrutado, pero que nunca había tomado con seriedad. Ahora, inspirado por el legado de su madre, Andrés comenzó a componer y tocar más, encontrando en la música una forma de expresar todo lo que sentía, todo lo que había experimentado desde su partida. La vida siguió adelante para la familia de Sofía, cada uno de ellos encontrando su propio camino para honrar su memoria. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, se transformó en algo más llevadero, en una fuente de inspiración para seguir adelante. Y en el fondo de sus corazones, sabían que Sofía siempre estaría con ellos, no solo en los recuerdos, sino en cada acción que tomaban, en cada decisión que hacían para vivir con más amor, más pasión y más gratitud. El jardín que habían creado en su honor floreció con el paso de los años, convirtiéndose en un lugar lleno de vida y belleza, un reflejo de lo que Sofía había sido en sus vidas. Allí, bajo el cielo azul y entre las flores que tanto amaba, su familia continuó viviendo, sabiendo que, aunque la despedida había sido dura, el amor que ella les dejó seguiría guiándolos para siempre. A medida que pasaban los años, la vida de la familia continuaba en una especie de danza entre la memoria de Sofía y el presente. El jardín que habían construido en su honor se había convertido en un refugio de paz, un lugar donde podían conectarse no solo con ella, sino también entre ellos mismos. La familia se reunía allí en los días importantes, los cumpleaños de Sofía, los aniversarios de su partida, y también en momentos cotidianos, cuando simplemente necesitaban un lugar para reflexionar. Clara,
que había emprendido su viaje después de la muerte de su madre, había recorrido diferentes países y ciudades, cumpliendo el sueño que su madre siempre había querido para ella, que explorara el mundo y no se dejara limitar por el miedo. Sin embargo, cada nuevo lugar que visitaba traía consigo un recordatorio de lo que había perdido. Aunque el viaje le había dado una sensación de libertad, también comprendió que el verdadero hogar estaba en las personas que amaba. En uno de sus viajes, Clara encontró una pequeña aldea en las montañas que le recordó mucho a su infancia. Decidió quedarse allí durante un tiempo, ayudando a la comunidad local, enseñando a los niños y aprendiendo de sus costumbres. Durante su estancia, conoció a una anciana que tenía una historia similar a la de Sofía. Había perdido a su esposo años atrás, y ahora vivía sola en la aldea, dedicando su tiempo a los demás. Esta mujer, a pesar de haber vivido tantas pérdidas, irradiaba una paz que inspiraba a Clara. Un día, mientras conversaban sentadas bajo un árbol, la anciana le contó a Clara algo que la dejó pensando: el dolor nunca desaparece por completo, pero con el tiempo, aprende a transformarse en amor. Cuando amamos a alguien profundamente, su recuerdo no es una carga, es una bendición. Llevarlo contigo te hace más fuerte, te da un propósito para seguir adelante. Estas palabras resonaron profundamente en Clara, y en ese momento, decidió regresar a casa. Al volver, encontró a su familia más unida que nunca. Roberto había continuado con su trabajo comunitario, y su conexión con las personas que ayudaba le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. Andrés, por su parte, se había sumergido por completo en la música, componiendo melodías que parecían llenas de la presencia de su madre. A menudo, tocaba en el jardín, y su música se entrelazaba con el suave murmullo del viento y el canto de los pájaros, creando un ambiente casi mágico. A su regreso, Clara notó cómo la música de Andrés se había vuelto más profunda, más emotiva. Un día, mientras él tocaba, Clara se sentó a su lado y escuchó en silencio. Cuando terminó, le dijo: «Es como si mamá estuviera aquí, en cada nota que tocas». Andrés sonrió tímidamente y asintió. «Siempre la siento cuando toco», respondió. «Es como si ella me guiara, como si estuviera diciéndome que siga adelante, que no me detenga». A medida que pasaban los meses, la familia se dio cuenta de que, aunque la pérdida de Sofía había dejado un vacío inmenso, también había creado una conexión más profunda entre ellos. Empezaron a compartir más momentos juntos, a hablar más abiertamente sobre sus emociones, y a apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos. Roberto, que al principio había sido el más afectado por la muerte de Sofía, encontró en su nuevo rol comunitario una razón para levantarse cada día. No solo ayudaba en el refugio de animales y el comedor comunitario, sino que también organizaba actividades para jóvenes en situación de riesgo. Sentía que, de alguna manera, estaba honrando a Sofía al dedicar su vida a ayudar a otros, algo que ella siempre había valorado. Su labor se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas en la comunidad, quienes lo veían como un ejemplo de resiliencia y bondad. Un día, mientras organizaba una actividad en el refugio, Roberto se dio cuenta de que había algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido el valor de intentar: escribir un libro. Sofía siempre lo había alentado a escribir, sabiendo que tenía un don para las palabras, pero él siempre lo posponía, diciendo que no tenía tiempo o que no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, ahora, con el recuerdo de su esposa como inspiración, decidió que era hora de intentarlo. El libro que comenzó a escribir no era solo una historia sobre su vida con Sofía, sino también una reflexión sobre el amor, la pérdida y el poder de seguir adelante. Escribía por las noches, cuando la casa estaba en silencio, y sentía que, de alguna manera, cada palabra que plasmaba en el papel lo acercaba más a ella. Su historia se entrelazaba con las experiencias de otras personas que había conocido en su trabajo comunitario, creando una narrativa llena de humanidad y compasión. A medida que Roberto avanzaba en su escritura, Clara también encontró un nuevo propósito. Decidió abrir un pequeño café en la ciudad, algo que Sofía siempre había soñado hacer pero que nunca había llegado a realizar. El café no solo se convirtió en un lugar de encuentro para amigos y familiares, sino también en un espacio donde las personas podían compartir sus historias, sus alegrías y sus penas.
Clara sentía que, a través del café, estaba manteniendo viva la esencia de su madre, creando un ambiente acogedor y lleno de amor, tal como Sofía lo habría hecho. El café, llamado el Jardín de Sofía, pronto se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Las personas acudían no solo por el café y los dulces caseros, sino también por la calidez y la conexión humana que Clara había logrado crear. A menudo, la gente se quedaba horas conversando, compartiendo sus vidas y encontrando consuelo en la compañía de los demás. Clara sabía que esto era lo que su madre hubiera querido, un lugar donde las personas pudieran sentirse amadas y comprendidas. Con el tiempo, la familia de Sofía encontró una nueva normalidad, una forma de vivir que honraba su memoria mientras seguían construyendo sus propias vidas. Aunque el dolor de su pérdida nunca desapareció por completo, se transformó en una fuente de fuerza y amor que los unía más que nunca. Y así, con el paso de los años, el legado de Sofía siguió vivo no solo en el jardín que habían creado en su honor, sino también en cada acción, cada decisión y cada sueño que su familia continuaba persiguiendo. Su amor, su sabiduría y su espíritu seguían presentes en cada rincón de sus vidas, recordándoles que, aunque la vida puede ser dolorosa, también está llena de belleza, y que el verdadero poder del amor reside en su capacidad para trascender el tiempo y el espacio, acompañándonos siempre, incluso cuando ya no podemos ver a quienes amamos. A medida que los años continuaron pasando, la familia de Sofía seguía evolucionando, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades que enfrentaban con el mismo amor y fortaleza que ella les había dejado como legado. La vida, aunque difícil en ocasiones, continuaba ofreciéndoles momentos de reflexión y crecimiento. El libro de Roberto comenzó a tomar forma de una manera inesperada. Lo que al principio había sido solo una manera de lidiar con su duelo, se transformó en una obra profundamente conmovedora que relataba no solo su vida con Sofía, sino las historias de todas aquellas personas que, de alguna manera, habían tocado su corazón en su labor comunitaria. Cada capítulo era un testimonio de resiliencia, de cómo la gente encontraba luz incluso en los momentos más oscuros. Para Roberto, la escritura se había convertido en una fuente de sanación, y mientras cada palabra se desplegaba en el papel, sentía que Sofía estaba a su lado, guiando su mano. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín de la casa con el manuscrito extendido frente a él, su hija Clara se acercó, trayéndole una taza de té. La joven, que había regresado de su café después de un largo día, lo observó en silencio mientras revisaba las páginas. Se quedó unos momentos de pie, admirando la dedicación de su padre. Él, tan centrado en su labor, apenas notó su presencia hasta que ella colocó la taza en la mesa. «Papá», dijo Clara suavemente, «¿qué te inspira a seguir escribiendo? No es fácil recordar todo, y a veces me pregunto cómo puedes revivir tantos recuerdos sin que te consuma». Roberto la miró, tomando un sorbo de té antes de responder. «Es precisamente porque duele que tengo que hacerlo. No escribir sobre ella, o sobre lo que hemos vivido, sería como olvidarla. Y yo no quiero olvidarla. Es mi forma de mantenerla viva. Cada palabra es una forma de darle voz a su memoria, a nuestra historia». Clara asintió, comprendiendo el profundo significado detrás de sus palabras. Ella misma había encontrado consuelo en la vida cotidiana, en la rutina del café y en las pequeñas conexiones que hacía con las personas. Pero sabía que, para su padre, expresar su dolor y su amor a través de la escritura era su forma de procesar la pérdida. Mientras Roberto avanzaba con su libro, Clara también se enfrentaba a nuevos retos en su vida. El jardín de Sofía se había convertido en un refugio para aquellos que necesitaban un respiro en medio del caos de la ciudad, y muchas personas empezaron a acudir regularmente no solo por la comida, sino también por el ambiente de calma que Clara había creado. Sin embargo, con el éxito del café, también vinieron las dificultades. Administrar un negocio no era fácil, y Clara a veces se sentía abrumada por la carga de trabajo. Había días en que todo parecía salir mal, proveedores que no entregaban a tiempo, clientes difíciles, y una presión constante por mantener todo en orden. A menudo se preguntaba si Sofía habría manejado las cosas de manera diferente. Recordaba las conversaciones que había tenido con su madre sobre la posibilidad de abrir el café, y aunque su madre nunca había llegado a ver el sueño realizado,
Clara sentía que estaba cumpliendo algo que había sido un deseo compartido. En esos momentos de duda, Clara solía encontrar consuelo en las cartas que Sofía había dejado para cada miembro de la familia. Eran cartas llenas de amor, esperanza y sabiduría. A Clara, Sofía le había escrito sobre la importancia de seguir su corazón, de no temer al fracaso y de recordar siempre por qué hacía lo que hacía. La verdadera satisfacción no viene de hacer las cosas perfectamente, decía una de las cartas, sino de hacerlas con amor. No importa cuántas veces tropieces, lo importante es que cada paso que das, lo das con el corazón en el lugar correcto. Esas palabras resonaban profundamente en Clara cada vez que se sentía agotada. Sabía que el café no era solo un negocio, era un homenaje a su madre, una extensión de su amor por la vida, las personas y los pequeños placeres que brindaban felicidad. Con el tiempo, el jardín de Sofía se convirtió en algo más grande de lo que Clara había imaginado. Se realizaron eventos comunitarios, noches de música en vivo, lecturas de poesía y pequeños mercados de agricultores locales. Las paredes del café, adornadas con fotos de Sofía y la familia, contaban una historia de perseverancia, de cómo el amor podía trascender incluso las mayores pérdidas. Por su parte, Andrés también encontró su camino a través de la música. Después de años de tocar solo en casa, decidió llevar su talento al público. Inspirado por la memoria de su madre, comenzó a componer canciones que hablaban de la vida, el amor y la inevitabilidad de la despedida. La música, para él, era un puente entre el pasado y el presente, una forma de expresar todo lo que las palabras no podían decir. Su primer concierto fue pequeño, en un auditorio local, y aunque estaba nervioso, la presencia de su familia en la primera fila lo reconfortó. Al terminar su última canción, una pieza dedicada a Sofía, el público se levantó en aplausos, pero lo que más le conmovió fue la mirada de orgullo en los ojos de su padre y su hermana. Andrés había encontrado su voz, y en ella, el eco de su madre seguía vivo. Roberto, Clara y Andrés, aunque habían seguido caminos diferentes, encontraron formas únicas de honrar la memoria de Sofía. Todos entendían que la vida nunca sería la misma sin ella, pero también sabían que su amor seguía presente en cada decisión, en cada logro y en cada pequeño gesto de bondad que compartían con el mundo. El jardín de su casa, que alguna vez había sido un lugar de duelo, ahora era un espacio de vida y celebración. Las flores que Sofía había plantado seguían floreciendo cada primavera, recordándoles que, aunque el tiempo seguía avanzando, el amor y la belleza que ella había sembrado seguirían creciendo en sus corazones, guiándolos a lo largo de sus vidas. Y así, con el paso de los años, el legado de Sofía no solo perduró en los recuerdos de su familia, sino también en la comunidad que habían construido. La vida, con todas sus pruebas y tribulaciones, seguía avanzando, pero cada uno de ellos sabía que, mientras el amor y la memoria de Sofía vivieran en ellos, siempre tendrían una guía, una luz que los acompañaría en cada paso del camino. El libro de Roberto finalmente se publicó, y fue recibido con gran entusiasmo por lectores de todo el país. Su historia tocó los corazones de muchas personas, quienes se vieron reflejadas en las páginas llenas de dolor, esperanza y, sobre todo, amor. Cada vez que alguien leía las palabras que Roberto había escrito, la memoria de Sofía seguía viva, continuando su impacto en el mundo, mucho después de su partida. Con el tiempo, el éxito del libro de Roberto fue más allá de lo que él había imaginado. Lo que comenzó como una necesidad personal de procesar su duelo y honrar la memoria de Sofía, se convirtió en una inspiración para muchas personas. El libro no solo relataba el amor profundo entre una pareja y una familia, sino que también tocaba temas universales, el valor de la vida, la importancia de aprovechar el tiempo con los seres queridos y cómo el duelo puede transformarse en un acto de amor continuo. Roberto comenzó a recibir cartas y mensajes de personas de todo el mundo. Muchos compartían sus propias historias de pérdida, de cómo habían encontrado consuelo en las palabras del libro, y otros simplemente expresaban gratitud por haber sido tocados de alguna manera por la historia de Sofía. Algunos hablaban de cómo la historia los había motivado a reconectar con sus seres queridos, mientras otros relataban cómo les había dado el valor de seguir adelante después de perder a alguien cercano. A pesar de todo el reconocimiento, Roberto seguía siendo el mismo hombre humilde que había comenzado este viaje no por fama, sino por amor. Para él,
Cada carta que recibía, cada testimonio que le llegaba, era una manera de saber que el legado de Sofía seguía vivo. Él no veía el éxito del libro en términos de ventas o críticas, sino en cómo tocaba los corazones de las personas, de la misma forma en que Sofía había tocado el suyo. Mientras tanto, Clara y Andrés también continuaban con sus vidas, llevando adelante las lecciones que Sofía les había dejado. Clara, con su café, seguía proporcionando un espacio cálido y acogedor para la comunidad. Pero lo que muchos no sabían es que cada mañana, antes de abrir las puertas, Clara tomaba unos minutos en silencio frente a una pequeña foto de su madre que había colocado en un rincón especial del local. Era su manera de mantenerse conectada con ella, de recordarle a sí misma por qué hacía lo que hacía. Por otro lado, Andrés, cuya carrera musical estaba empezando a despegar, siempre encontraba una manera de honrar a su madre en sus conciertos. A menudo, después de tocar sus canciones, se tomaba un momento para hablar sobre lo importante que había sido Sofía en su vida y cómo su amor por la música había sido una herencia emocional de ella. Aunque la música no había sido el camino de Sofía, ella siempre había alentado a sus hijos a seguir sus pasiones, y Andrés sentía que cada nota que tocaba era un tributo a esa enseñanza. El pequeño auditorio donde Andrés había dado su primer concierto se quedó atrás rápidamente, ya que su música empezó a resonar con un público cada vez mayor. Las canciones que componía hablaban de amor, de pérdida y de esperanza, y cada vez que subía al escenario, sentía que estaba compartiendo una parte de su alma. Su éxito musical fue creciendo, pero en el fondo, Andrés seguía siendo el mismo joven que encontraba consuelo en la guitarra durante las noches solitarias después de la muerte de su madre. Una tarde, mientras Clara atendía el café y Andrés estaba de gira por Europa, Roberto recibió una invitación inesperada. Una editorial quería que participara en una gira de conferencias para hablar sobre el proceso de escribir su libro y, en particular, sobre el duelo y la resiliencia. Al principio, la idea de hablar en público le asustaba. Siempre había sido un hombre más reservado, más dado a la introspección que a la exposición pública. Sin embargo, sabía que esta era una oportunidad para seguir compartiendo la memoria de Sofía con el mundo. Después de muchas deliberaciones y conversaciones con sus hijos, Roberto aceptó la invitación. Las conferencias no solo serían sobre el libro, sino también sobre la vida de Sofía y cómo su legado había ayudado a transformar el dolor de la pérdida en algo hermoso y significativo. Durante la gira, visitó ciudades que nunca había imaginado conocer, desde pequeñas localidades rurales hasta grandes metrópolis. En cada lugar, se encontraba con personas que, de alguna manera, habían sido tocadas por la historia de su familia. Roberto hablaba de Sofía con una mezcla de tristeza y gratitud. Compartía anécdotas sobre su vida juntos, los pequeños momentos que, aunque ordinarios, ahora parecían ser los más preciados. Hablaba sobre las dificultades de criar a 2 hijos, de las noches sin dormir, de las peleas y reconciliaciones que, en retrospectiva, solo servían para fortalecer su relación. Pero también hablaba sobre la enfermedad, sobre cómo enfrentaron juntos la dura realidad de que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Cada conferencia era un desafío emocional para Roberto, pero también era catártica. Al compartir su historia, sentía que estaba aliviando un poco el peso de su dolor. Y, al mismo tiempo, estaba ayudando a otras personas a lidiar con sus propias pérdidas. En cada ciudad, después de sus charlas, se quedaba para hablar con aquellos que querían compartir sus experiencias, y aunque cada historia era diferente, había un hilo común: el amor siempre prevalecía, incluso después de la muerte. Durante esos años de conferencias, algo cambió en Roberto. Empezó a ver el duelo no solo como algo personal, sino como una experiencia colectiva. Todos, en algún momento de sus vidas, perdían a alguien que amaban, y aunque el dolor era inevitable, también lo era la posibilidad de encontrar consuelo en los recuerdos y en el legado de aquellos que partían. Esta comprensión le dio una nueva perspectiva de la vida. Aunque Sofía ya no estaba físicamente a su lado, él sentía su presencia en cada palabra que escribía, en cada persona a la que tocaba su historia. Después de 2 años de viajar y compartir su historia, Roberto regresó a casa con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo.
Se dio cuenta de que había cumplido una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo después de la muerte de Sofía, asegurarse de que su vida y su legado no se desvanecieran con el tiempo. Al regresar a su casa, se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo, simplemente vivir. Clara y Andrés notaron el cambio en su padre. Parecía más relajado, más en paz consigo mismo y con el mundo. Empezó a pasar más tiempo con sus hijos, visitando el café de Clara con más frecuencia, y asistiendo a los conciertos de Andrés cuando estaba en la ciudad. También retomó viejos pasatiempos que había abandonado en los años de duelo, como la jardinería y la fotografía. Parecía como si, al compartir la historia de Sofía con el mundo, hubiera encontrado una manera de seguir adelante sin dejar de lado su memoria. Y así, la vida siguió su curso. Aunque la pérdida de Sofía siempre estaría presente, Roberto, Clara y Andrés aprendieron a encontrar la belleza en los recuerdos y a seguir adelante con sus vidas, sabiendo que el amor de Sofía siempre los acompañaría en cada paso que dieran.